En este vídeo vamos a hacer una introducción al ecosistema de bases de datos NoSQL y además vamos a ver el MongoDB, que es la base de datos NoSQL más utilizada del mundo. Bienvenida a Garage Codepills. Empecemos. En primer lugar, vamos a reflexionar qué es una base de datos, porque no es tan fácil como parece responder esta pregunta. Una vez ya tengamos ese concepto bien claro, vamos a pasar a qué es una base de datos NoSQL y ese ecosistema, qué problemas resuelve. Después vamos a ver las diferencias entre el modelo relacional y el no relacional. Son dos mundos totalmente diferentes, pero que resuelven problemas bastante similares. También vamos a ver tipos de bases de datos NoSQL, además de los motores de bases de datos NoSQL más utilizados del mundo. Y a partir de ahí vamos a ver MongoDB. Vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a ver las herramientas con las que trabajaríamos MongoDB y por último vamos a ver cómo se hace un CRUD sencillo en MongoDB. Saber qué es una base de datos es una pregunta casi filosófica, pero hay una definición formal. De modo que una base de datos es un sistema donde podemos persistir información de forma ordenada y accesible. Vale, ¿qué significa esto? Significa que no todas las bases de datos son bases de datos con un gestor de base de datos increíble con 50 años de desarrollo. Básicamente, un Excel podría ser una base de datos. A lo mejor un fichero de texto debidamente ordenado puede ser una base de datos. Y el sistema de gestión de la base de datos es un programita que nosotros nos hagamos. Entonces, quiero que deconstruyamos un poco la idea de que las bases de datos son bases de datos SQL súper estructuradas en forma de tabla y así. Porque realmente no es... Una base de datos no es solo esto. Obviamente una base de datos SQL es una base de datos. Pero hay más mundo más allá del SQL, ¿no? Y a estas bases de datos las llamamos NoSQL. Lo que me lleva al siguiente punto. ¿Qué es el NoSQL, no? Primero tenemos que entender un poco qué es SQL. SQL son unas siglas que significan Structured Query Language. Y es una forma de acceder a la información a la base de datos. Si tuviésemos un Excel o tuviésemos un fichero de texto ordenado, la gestión de la base de datos tendríamos que programarla nosotros, con un lenguaje de programación como podría ser Python, JavaScript, C, cualquier lenguaje de programación. En cambio, SQL nos provee un marco en el cual nosotros podemos obtener la información, insertarla, actualizarla, borrarla con un lenguaje. Ese lenguaje es SQL. Pero claro, como os comentaba, no solo existe SQL, también existe el no SQL, ¿no? O sea, son bases de datos que no utilizan este lenguaje para funcionar. Así que la definición formal, ¿cuál sería? Son aquellas bases de datos que no utilizan el lenguaje SQL para realizar las consultas. Usualmente las bases de datos SQL son relacionales y las bases de datos no SQL cumplen un modelo no relacional. No siempre es así, ¿vale? Hay bases de datos que utilizan el lenguaje SQL y no tienen por qué ser relacionales, pero por lo general esto es así. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el modelo relacional y el no relacional? La diferencia más importante es que en las bases de datos relacionales tenemos que especificar y configurar las relaciones. Sin embargo, en el modelo no relacional, esto es algo más útil. Obviamente, los datos van a estar relacionados. Vamos a necesitar saber, por ejemplo, qué alumnos hay en una clase. Pero en el modelo relacional vamos a tener que especificar esas relaciones y vamos a tener que dictaminar qué acciones se van a realizar si algún alumno, por ejemplo, alguna clase, se borra. Por el otro lado, en el modelo no relacional, pues no hace falta ser tan férreos en estas relaciones, aunque sí las vamos a tener que especificar. Otra diferencia es que usualmente, como ya he dicho antes, no utilizan el lenguaje SQL, por lo que puede ser muy interesante para prevenir ataques como inyección SQL. Aunque la mayor ventaja del modelo no relacional o no SQL es que vamos a poder resolver problemas muy concretos mediante este tipo de motores de base de datos. A continuación vamos a ver qué tipos de bases de datos no SQL hay y qué problemas podrían resolver. Existen muchos motores de bases de datos no SQL, pero estos mismos se pueden agrupar en 4
grandes tipos. En primer lugar tendríamos las bases de datos por documentos, a continuación las bases de datos por clave-valor, después tendríamos las bases de datos tabulares y por último las bases de datos por grafos. Cuando nosotros tenemos bases de datos SQL, pensamos en que la información se guarda por filas, por columnas y la intersección de las mismas nos da un registro. Sería como el portaaviones, por ejemplo. B3, a pique el portaaviones. Pero en este caso, en las bases de datos no SQL, la información no se guarda de esta forma. En las bases de datos documentales, la información se guarda en formato documento. Pueden existir muchos tipos de documentos, como he comentado antes, tipo de texto, Excel, CSVs. En este caso, lo más común es que se guarden en un formato de estructuración de datos, como podría ser JSON o XML. También hay bases de datos orientadas al CSV, pero casi que estas pertenecerían a las bases de datos tabulares y tienen un uso un poco diferente. El siguiente tipo serían las clave-valor. Las bases de datos clave-valor son muy sencillas de entender. Básicamente tienen una clave y esta clave guarda un valor. Es decir, si quiero acceder a la clave de nombre, me devolverá Rafa, por ejemplo. Y ya está. Pero aún así, aunque parezcan muy simples, son bases de datos muy utilizadas y muy útiles en el sentido de que si queremos hacer, por ejemplo, una caché, si queremos guardar una sesión, estas bases de datos van a ser muy rápidas y muy eficientes en esos casos. Así que se utiliza en todo tipo de proyectos gigantescos, como podría ser Facebook, Instagram o aplicaciones enormes, ¿no? Después tendríamos las bases de datos tabulares. Estas bases de datos tienen como objetivo guardar grandes cantidades de información y las guardaríamos en forma de tabla, pero de una forma menos estructurada que en SQL. De esta forma podríamos guardar, 100 millones de registros y que sistemas que son distribuidos, como podría ser Hadoop o Cassandra, puedan leerlas y puedan sacar conclusiones de ellas. Y por último tenemos las bases de datos por grafos. Estas bases de datos utilizan la potencia de la teoría matemática de grafos para guardar la información. Un ejemplo que vamos a ver después sería Neo4j, y básicamente esta base de datos guarda la información en nodos, los cuales están conectados a otros nodos, por la teoría de grados. No sé si os suena la teoría de grados de que todo el mundo está conectado a 6 personas, pero básicamente dice que yo podría estar conectado con el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, a través de 6 personas. Las bases de datos de grafos funcionan más o menos similar y tienen un uso bastante limitado, en mi opinión, pero que pueden ser muy interesantes para proyectos como logística o redes sociales que utilicen mucho la recomendación de personas en función a otras personas, como podría ser LinkedIn, que fue quien creó este tipo de paradigma y esta base de datos. Hay cientos de bases de datos no SQL, si no miles, pero vamos a ver los 5 motores de bases de datos no SQL más importantes que nos van a resolver problemas muy complejos y van a hacer que nuestra aplicación suba de nivel, porque las bases de datos SQL a veces tienen sus limitaciones en ciertos casos. Así que vamos con ello. La primera que vamos a ver es HBase. HBase es una base de datos que se basa en HDFS, que es un protocolo creado por Hadoop. HDFS básicamente lo que hace es coger la información y la parte en cachitos muy pequeños. Entonces, cuando la obtiene, junta esos cachitos y te da la información totalmente estructurada. Esto es un sistema de bases de datos de Big Data. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de escritura muy grande y un tiempo de lectura muy pequeño para la cantidad de datos que tiene. Es decir, yo no me planteo utilizar HBase para mi proyecto que va a tener 100 usuarios. Me planteo utilizar HBase para hacer un sistema de Business Intelligence de una empresa gigante. Pero bueno, es una base de datos no SQL muy interesante y que es posible que la encontréis en vuestro entorno laboral. Después tendríamos Cassandra. Cassandra sigue el principio de HBase, de Hadoop, pero trabaja con un poquito de menos de información. Es un sistema distribuido, tiene unos tiempos de escritura un poquito más rápidos y esto sí que lo podríamos utilizar para una aplicación, pero tendríamos que tener necesidades de escritura muy superiores a las de lectura. Es un motor de bases de datos muy utilizado porque resuelve bastante el problema del medium data, por así decirlo. ¿Qué es medium data? Pues no tener 100 millones de registros, pero por lo menos tener 10 millones. Después tendríamos Redis. Redis seguramente sea la base de datos más utilizada de esta lista después de Mongo. Y Redis básicamente es una base de datos clave-valor en memoria. ¿Qué significa que esté en memoria? Que no persiste la información si no se lo especificamos
Es decir, esta base de datos actúa en la memoria RAM, no actúa en el disco duro. Entonces, esto hace que esta base de datos sea súper rápida y que resuelva problemas de caché y de sesión de una forma excelente, incluso también de pilas y colas. Son estructuras de datos muy utilizadas tanto en sistemas como en ingeniería de software, y es por eso que Redis es la opción número 1 cuando tenemos un problema muy complejo. Después tendríamos Neo4j, ¿vale? Que es la base de datos de LinkedIn y básicamente es una base de datos por grafos. Guarda la información en uno de los grafos, como podríamos ver aquí, y este grafo está conectado con otros grafos. Para poner un ejemplo, este podría ser yo en LinkedIn y aquí tendríamos a esta persona de grado 1 a la que he contactado, y aquí tendríamos otra persona de grado 2. Entonces, como estamos conectados por esta persona podría enviarme una invitación y convertirse en una persona de grado 1. Así que se crearía esta conexión. Tiene un uso bastante limitado las bases de datos por grafos, pero bueno, si estamos pensando en una red social parecida a LinkedIn, yo creo que es nuestra mejor opción. Y por último tenemos MongoDB. MongoDB es una base de datos documental, es decir, que guarda la información en documentos, en este caso en formato JSON. Bueno, vamos a ver qué es formato BSON, que tiene un matiz. Básicamente guarda la información en binario, pero luego la transforma a JSON para que nosotros podamos trabajar con ello. Ahora vamos a entrar más en detalle en MongoDB. Tiene una potente sintaxis de consulta. Como ya os he comentado, MongoDB es una base de datos no SQL, así que utiliza su propio lenguaje de queries. Este lenguaje resulta que es uno de los más intuitivos y mejor pensados del mercado. Muchas veces caemos en la comparación de, oh vaya, esto no es tan intuitivo como SQL, porque ya nosotros, los técnicos de bases de datos, pensamos que todo tiene que parecerse a SQL. Pero si tú estudias este lenguaje de bases de datos, este lenguaje de programación básicamente, es que es súper completo y muy potente y bastante intuitivo, que es lo que se busca en un lenguaje de queries. Después tendremos la indexación, ¿vale? La indexación es un concepto similar a las bases de datos, pero que en MongoDB se utiliza de una forma un poco diferente. Nosotros podemos indexar para encontrar información más rápida o para poner como un puntero en esa información. En MongoDB tenemos muchos tipos de índices, gran variedad de índices. En primer lugar, tendríamos índices, por ejemplo, para buscar texto de una forma más rápida. Esto no sustituye a Elasticsearch, pero podría ser un apaño hasta que nos migremos a esta tecnología, puesto que es bastante potente y cada vez pues va mejorando. También tiene índices para búsquedas geoespaciales, es decir, que yo puedo buscar, por ejemplo, restaurantes cercanos a 2 kilómetros de una latitud y una longitud. Esto SQL lo agregó después que Mongo, así que podemos decir que ellos fueron pioneros en este índice. Y luego también pues tenemos índices para encontrar información más rápido. En SQL los índices se utilizan mucho para relacionar información. Después, una característica curiosa es que tiene soporte para SQL. Nosotros podemos escribir queries en SQL en MongoDB. Dado que hay un montón de administradores de bases de datos y programadores que conocen SQL, les pareció obligado a hacer este soporte de SQL. Mi recomendación es que aprendáis el lenguaje de queries de Mongo, porque de verdad que es una maravilla y solo hay que acostumbrarse a él. Así que no tengáis reticencia a aprender algo nuevo solo porque es diferente, porque en este caso merece la pena. Después tendríamos transacciones. Esto lo podríamos dar por hecho si venimos del mundo SQL, pero en realidad MongoDB no lo tenía pensado hasta la versión 4.2. Porque MongoDB no estaba pensado para este tipo de aplicaciones, pero a medida que fue creciendo y aumentaron los casos de uso, MongoDB lo implementó. ¿Qué es una transacción para los que no lo sepáis? Básicamente una transacción son queries que se hacen en bloque. Entonces, imaginaos que tengo una aplicación bancaria. Quiero realizar una transacción mía a Pepe, por ejemplo. Y para ello voy a activar una suscripción, por ejemplo. Entonces, si no se ha llegado la transacción a completar correctamente, no quiero que se active la suscripción. Entonces necesito que esas acciones se hagan en bloque. Si falla una de ellas, quiero que el bloque falle. Y si ambas son correctas, quiero que todo vaya bien. Así que las transacciones básicamente son acciones que se ejecutan en bloque. Después diríamos que MongoDB es una base de datos con una gran escalabilidad, tanto vertical como horizontal. MongoDB nos permite crear diferentes estancias e infraestructuras que SQL a lo mejor,
quizá nos lo permita, pero sea más complicado realizarlas. Podremos distribuir la información entre diferentes máquinas y estancias, lo cual nos permite una escalabilidad horizontal mucho mayor que SQL. Incluso utilizar características de Amazon, como estas máquinas volátiles que se subastan, para montar nuestra infraestructura de base de datos y hacerla muy barata y por lo tanto muy escalable. También la podemos escalar verticalmente, o sea, podemos poner un mongo, 2 mongos, 3 mongos y que aumente la capacidad, pero lo suyo es crear una infraestructura un poco más pensada y ahorrar costes en infraestructura. Y por último, permite ejecutar consultas utilizando JavaScript. Este punto se refiere a la gran sinergia que hay en todo el entorno de JavaScript. Básicamente, puedes utilizar todo el stack tecnológico de JavaScript y MongoDB no sería ningún problema. De hecho, tiene mucha sinergia porque la información te la da en formato JSON. Recordad que JSON son las siglas de JavaScript Notation, ¿vale? O sea que si estáis desarrollando una aplicación en JavaScript, lo suyo es que utilicéis MongoDB. Y si me permitís un consejo, con el framework Mongoose, que es un ORM bastante interesante, especializado en Mongo. A continuación vamos a ver una serie de herramientas que son, diría yo, obligatorias si vamos a trabajar con MongoDB. Vamos a ello. En primer lugar, la herramienta más importante, porque es la que nos va a ayudar a montar el clúster, es MongoDB Atlas. MongoDB Atlas es una plataforma online que nos permite montar un clúster de desarrollo de MongoDB de una forma gratuita o también muy barata. Esto nos va a permitir crear aplicaciones muy básicas para empezar de forma gratis y luego poder ir escalándolo poco a poco. Hay clústeres muy grandes en esta plataforma, así que no vamos a tener problema de escalabilidad. Luego, si se nos va de las manos la aplicación, habría que montar una infraestructura un poco más pensada. Pero bueno, MongoDB Atlas nos permite hacer esos primeros pasos. Después, la siguiente más importante sería Mongo Compass, que va a ser la plataforma o aplicación que vamos a utilizar para gestionar la base de datos. Como ya os he comentado antes, Mongo guarda la información en JSON, pero nos la muestra en JSON. Nosotros vamos a administrar la base de datos en formato JSON gracias a MongoDB Compass. Incluso también tiene vista de tabla para los nostálgicos de SQL, que quizás, podamos verlo de una forma más sencilla. Y luego, por último, una herramienta que me pareció interesante comentar es la de MongoDB Charts, ¿vale? Que a través de queries genera gráficos. Es decir, yo puedo coger la información de una empresa, pasarla a documentos JSON y empezar a tirar queries, y eso ya sería una pequeña herramienta de Business Intelligence sin necesidad de pagar licencias de Tableau o cualquier herramienta de Business Intelligence. Simplemente con la gestión de la base de datos ya podría sacar buenas conclusiones y hacer reportes. Entonces es una opción bastante interesante, sobre todo si nuestros data admins saben muchísimo de Mongo y pueden montarnos el Business Intelligence de una forma rápida. Por último, me gustaría explicar un poco el CRUD de MongoDB. Vamos a ver qué significan primero estas siglas. Básicamente son Create, Read, Update y Delete. Es decir, crear información, leerla, actualizarla y borrarla. Aquí vamos a poder ver las operaciones básicas e incluso con algún ejemplo. Básicamente, para insertar un documento solamente tendríamos que apuntar a la colección y decir Insert One. Y de este modo podríamos ya insertar un documento en formato JSON. Ya sabemos que MongoDB funciona con este formato y ya lo tendríamos insertado en nuestra base de datos. Con Insert Many podemos pasarle un formato array en el cual pueda inyectar más de un documento a la vez, que esto puede ser bastante útil para ahorrar performance, ¿no? Ahorrar llamadas a la base de datos. Después, las operaciones read las vamos a utilizar el comando find, ¿vale? Existe find y también existe find one si quisiéramos obtener solamente un elemento. En el find vamos a pasarle 3 parámetros. En primer lugar, la query, en segundo lugar, la proyección y en tercer lugar, la ordenación. El lenguaje de queries es súper extenso. De hecho, aquí tenéis el Query Filter Criteria y como veis tenéis comparaciones con SQL que os animo a ver. La documentación de MongoDB es súper buena, súper extensa, así que os animo a daros una vuelta por aquí y a hacer vuestras pruebas. Básicamente, estos parámetros se pasan en el find como un objeto JSON. Aquí todo funciona en JSON y ya nos devolverá el resultado en un formato de array de JSONs. En el caso de find y en el caso de find one, un objeto JSON. Después tenemos la operación update, la cual tiene 3 métodos: update one, update many y replace one.
Con update one vamos a modificar solo un documento. Esta query consta de dos partes. En primer lugar, el filtro de modificación, en este caso pues son los usuarios menores de 18, y con el comando set vamos a colocar la información que queramos colocar. Puede ser un atributo, como en este caso con el status, o puede ser varios atributos a la vez. Hace que, esta operación update sea muy potente. Con el update many lo que vamos a hacer es modificar todos los documentos que cumplan el criterio, que cumplan el filtro. Y luego con el replace one lo que vamos a hacer es directamente reemplazar un documento por otro. No solo modificarlo. Luego, por último, el borrado, que siempre es lo más fácil en programación y lo más peligroso, se hace a través de dos métodos: delete one o delete many. Con el delete one, básicamente le vamos a poner el filtro, porque si no le ponemos el filtro va a borrar el primer elemento, y entonces borrará todos los elementos que cumplan ese filtro. Esto sería el delete many. Si no le ponemos un parámetro al delete many, va a interpretar que queremos borrar toda la colección. Así que tened cuidado, sobre todo con esta operación. Si te ha parecido interesante el vídeo, por favor, dale un like, suscríbete al canal y comenta, porque yo voy a estar ahí atento a poder responder cualquiera de tus dudas. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos.